Yep, muy buenos exploradores. Hoy estamos en medio de la montaña, como siempre. Últimamente estamos siempre en medio de la montaña. Y es que hoy hemos encontrado un pueblo que se empezó a asentar a principios del siglo XIX y que en sus mejores épocas llegaron a vivir en él 88 personas, tan solo 88 personas. Veréis que el pueblo está compuesto de unas 4, 5, 6 casas, no muchas más, y que aparte pues que el paisaje que lo acompaña es de película. Lo curioso de este sitio es que no hay caminos que lleguen a él, solo se puede llegar a pie a través del monte. Así que ahora con el pájaro y con Moon, que las tengo por aquí delante, vamos a hacer una excursión de una media horita, 40 minutos así para llegar a él, y cuando lleguemos a él os lo enseño. Venga, vamos. Mirad, ya se ve un poquito el pueblo. Si veis esto por aquí, hay una casa que despunta. Hay unos 20 minutos, media hora más o menos desde donde estamos. A ver si llegamos antes de que se haga de noche. Estamos llegando. Se ve más cerca. Vaya, no me lo imaginaba tan grande. ¿Cómo vas, Moon? Vas, ¿no? Oh, bueno. Esta es la primera casa. Que por lo que veo solo queda la estructura. Tenéis... estoy muy sudado, creo. Tenéis que pensar que este pueblo se construyó en el siglo XIX, hace ya más de 150 años, por lo que es bastante normal que esté todo colapsado. Tenéis que pensar también que aquí es una zona, estamos a 1100, 1200 metros de altura, ¿verdad? 1200 justos. Y aquí en los inviernos, aparte que hace muchísimo frío, aquí nieva. Cae muchísima nieve, por lo que el tiempo hace muchísima mella en estas estructuras. Pero ya os digo que hay alguna que no está colapsada y la podremos visitar por dentro, así que paciencia. Vamos. Fijaros con el detalle que en los balcones aún hay las barandillas. Esto, como sabéis, es de lo primero que se llevan los ladrones. Así que se nos hace muy curioso encontrar una cosa así en un abandono. Que voy a la fuente. Sí. Ahora totalmente seca. Aquí en una esquina del pueblo hay la capilla, que si acaso ya iremos luego, pero si os fijáis, aún hay aquí, aún hay una campana. Es muy curioso encontrar campanas en lugares así, porque normalmente, como os decía antes, también es de lo primero que se llevan. Más que nada por su peso. No acabo de entender qué hace un mueble así en un establo, pero bien. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Cuidado con el suelo, que está un poco... Aquí definitivamente ha vivido alguien. Sí. Algún ocupa o algo, porque... Aparte de que huele a humanidad, está todo pintado y usado, al fin y al cabo. No sé si lo veis, pero el suelo hace pendiente hacia arriba. Oh, ahí al fondo hay una letrina. No voy a ir porque el suelo está muy mal. No sé si lo veis, pero ahí es donde la gente hacía sus necesidades y se caía todo directamente al exterior.
Otra habitación en muy mal estado. Otra habitación. El balcón. Y otra habitación. Esta es la habitación del final del pasillo. Oh, è un sogno. Mirad qué cama, toda de hierro. Qué guay, tío. Esta es la capilla. Wow. Mirad el techo. No sé si estas son las pinturas originales. Diría que sí. Pero mira. El confesionario. Aquí como un baúl. Aquí una herramienta que no sé qué es. Aquí llegaba la corriente. Ya no sé a qué año lo llegó. Seguramente el pueblo empezó a estar abandonado. Esta casa que tenemos aquí enfrente fecha de 1909. Vamos a ver qué... Imaginaos por eso vivir todo el año aquí, ¿eh? Estás completamente aislada de todo. Por lo que hemos visto, aquí llegaba la corriente, pero ya no sé a qué año les llegó. Seguramente fue a finales, cuando el pueblo empezó a estar abandonado. Esta casa que tenemos aquí enfrente fecha del 1909. O sea, tiene más de 100 años. Vamos a ver qué hay dentro, venga. El pájaro ya ha entrado. Se nos ha avanzado. Wow. Las escaleras también son de madera, pero fijaros que hay aún la barandilla, también de madera. Wow, qué lástima, esta está muy destrozada. Esta era una habitación. Este era el comedor. Un sartén. Pero estas son nuevas. Bueno, al menos esta. Un cuchillo por aquí. Y poca cosa más, la verdad. Ah, fíjate, ahí hay otras escaleras. Uy, aquí el suelo está un poco mal, ¿eh? Parte de una cama. Qué habitaciones más oscuras por eso. Aquí más arriba, ¿no? Sí.
Eso sí, las vistas son impagables, ¿eh? Fijaros con el suelo que es todo de madera. No hay ni una pieza igual. Fijaros con el detalle que todas las barandillas son iguales, cuadradas, menos esta última, que se debió romper. La reemplazaron por una rama. Es redonda sin tratar. Qué guay. Entre el 1850 y el 1860, justo en el día de Navidad, en este pueblo una avalancha de nieve lo dejó totalmente sepultado. Era la época en la que vivían más personas aquí, vivían unas 88 personas, como os he contado antes, y 17 de ellas murieron tras esta avalancha de nieve, en la que dejó el pueblo totalmente aislado durante muchísimos días y que les llevó días y días y días volverlo a dejar como estaban. Como veis, está en un lugar muy remoto, por lo cual ya más en esa época el trabajo se hizo mucho más difícil. Y aparte, pues eso, que dejó 17 víctimas. ¡Wow! ¡Qué chulo! Qué cofre, o parte de él. Oh, pero es que a través de estas maderas veo a mi hermano abajo. Si os fijáis, el pueblo continúa por aquí. Pensé que algunas de las casas no se podrían visitar, pero realmente se pueden visitar todas. Están todas abiertas. Aquí, como veis, ya ha venido gente a vivir. Hay muchas cosas que no son de la época y que se ve que ha habido gente viviendo por aquí. Qué muebles tan bonitos, tío. Están muy bien trabajados. Me encantan las manitas de las puertas. Dios. ¿Qué es? Ahí el sótano del desván. ¿El desván? ¿Hay algo? No, está muy mal. Las paredes de aquí tenían muy buen gusto, para el color. Es un color muy bonito. Es azul. Azul claro. Sí, este azul siempre lo veo en muchas masías y me encanta. Aquí, por si no os habéis dado cuenta, aquí había empotrado un mueble. Seguramente de madera. Y como podéis ver, aquí alguien se lo ha llevado. Quizás debía ser uno de los que estaba en mejor estado y alguien pues ha dicho para la saca. Bueno, chicos, y esto es la impresión general del pueblo. Ya veis que está perdido en medio del monte. Los que vivieron aquí pues seguramente llevaron una vida muy dura, pero disfrutaron por lo grande de la natura. Y nada más, ahora tenemos una excursión hacia el coche de una horita más. Por suerte es todo bajada.
así que ahora podremos disfrutar un poquito más del paisaje. Nada más por nuestra parte, esperamos que os haya gustado, como siempre dejad un buen like que nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Barely standing